Somos alumnos del CEP número 7, ubicado en la Colonia 17, zona rural del partido Tres Lomas, a más de 500 kilómetros de la capital federal. Las familias de nuestra institución son en su mayoría trabajadores rurales y solo un 6% son dueños de la tierra. Por nuestra propia vivencia, hemos detectado que la mayoría de los empleados rurales de nuestra zona no viven en condiciones dignas ni perciben un salario justo, entre otras problemáticas. El proyecto refleja las vivencias de los trabajadores rurales del oeste bonaerense, su problemática, situación laboral y calidad de vida en un contexto de relación de desigualdad. El empleado rural, por lo menos el empleado rural que yo conozco, es un hombre, por lo general, el empleado de la familia rural, todos muy trabajadores, todos muy comprometidos, muy defensores del empleador, del patrón. Y por lo general tiene mucho más claro sus obligaciones que sus derechos. Y creo que eso es histórico, no creo que sea de ahora, siempre ha sido así. No se cuestionan demasiado los derechos, la falta de derechos. Pocas veces se ponen a pensar que por lo que hacen deberían vivir realmente mucho mejor. Y a veces pasa que cuando toman conciencia y empiezan a reclamar por sus derechos, quien los tiene como empleados empieza a incomodarse y bueno, y pasa a ser muchas veces, no siempre, un empleado no deseable. En estos lugares todos nos conocemos, y cuando un empleado deja de ser empleado en un campo, para conseguir trabajo en otro lado tiene que tener una buena imagen, si no se le hace difícil. Y ser un empleado que reclame mucho sus derechos no ayuda demasiado a la imagen de ese empleado. Esa es una de las cosas que hace que por lo general reclamen poco. Para formar conciencia colectiva y desde allí actuar en consecuencia, es primordial reconocer y reconocerse en contexto. Desde nuestra historia, si uno se remonta tal vez al gaucho, ¿sí? Bueno, y a cómo se fue formando nuestro país desde las grandes estancias. Esto estaba, bueno, todo estaba habitado por aborígenes, y llegó un momento que en muy pocos años se desplazaron y se empiezan a formar las grandes estancias con muy pocos terratenientes. Muy poca gente tenía la plata, digamos, y eran muchos los trabajadores. Empieza la cultura del gaucho, y yo creo desde esa cultura, desde la del gaucho o la del inmigrante que venía tal vez de una guerra, empiezan a trabajar en esas grandes estancias de una manera totalmente en condiciones de servidumbre, y se estaba empezando a formar en un país que no tenía una historia, que no tenía nada de dónde mirarse, creo yo, y hasta, yo creo que hasta un sector social que empezaba a formarse. El gaucho nació ahí en esos momentos. Y bueno, y esa gente dispuesta a trabajar con las condiciones que sea, desde ahí es como que yo creo que se armó una cultura y una manera de pensar en que el empleado rural antes estaba con un monito y un catre, y dormían en los catres hechos con paja o con cueros de oveja, y yo creo que desde ahí venimos, ¿no? Y hoy, aunque parezca mentira, en el año 2012 todavía hay gente que sigue pensando en eso, en que el empleado rural o en el que el gaucho debe seguir durmiendo en un catre. La negación de la realidad por sumisión o por miedo no permite revelar situaciones adversas y asumir la propia condición. Cuando empecé a trabajar yo a los 12 años más o menos, empecé a la par de mi padre, empecé en el campo. Yo me crié en el campo.
nací y mi padre agarró un tambo a mano y bueno, me fui al, no sé, tendría 4 o 5 años cuando dejó el tambo. Y bueno, después siempre me crié en el campo. Bueno, yo empecé como mensual en ganadería, pero de ahí, aparte de trabajar en ganadería, nos tocaba descargar los camiones de noche o durante el día igual, por horario de trabajo, era una cosa muy normal. Y al otro día, si nos tocaba trabajar, el domingo, a toque de campana había que estar. Si se retrasaban los camiones que venían, por ahí, capaz que eran las 10 de la noche, el domingo, y estábamos cargando hacienda, o descargando un camión porque vino con cereal. De ahí, bueno, después uno tiene que estar, está, pero el reglamento son 8 horas. Pero en el campo no se cumple el reglamento de 8 horas. Son muy pocos los campos que dicen no, que el patrón viene y nos dice son 8 horas y se terminó. Igual que ahora que han sacado el reglamento que se tiene que trabajar el sábado hasta la 1 de la tarde. Trabajan 5 horas el sábado. Pero, no sé, son muy poquitos los campos que dicen no, el sábado hasta la 1 y después el que le toca la guardia, bueno, se queda el sábado a la tarde para recorrer las aguadas y el domingo. Son pocos los campos. Por ahí hay patrones que vienen a charlar con la gente, patrones que no. Pero bueno, hay patrones que le dicen, sí, no, nosotros te lo reconocemos, a fin de año vas a tener un premio, pero no dicen que a fin de año va a ser el premio. Los trabajos buenos están todos ocupados. Sí, en las estancias donde hay un trabajo bueno, que donde te pagan más o menos bien, que te ayudan, esos trabajos están todos ocupados. Y el que se va es porque consiguió otro mejor que ese. No se va porque dice, no, me voy porque me voy. Voy no. 11:30 de la mañana pasando por el lote y ve una vaca que no puede tener cría. Son las 2:30 de la tarde y estás parado en el cuadro esperando que llegue el veterinario para que te ayude a partir la vaca. Porque a lo mejor uno no la puede partear porque viene complicado el parto y por ahí ni siquiera el veterinario la puede partear, tiene que hacer cesárea. Luego son 2:30 de la tarde y todavía uno no ha comido, pero está cuidando al animal. Porque hay mucha gente, muchos empleadores, que son explotadores más que empleadores. Muchas veces uno al encargado por ahí tiene un hijo enfermo y le dice, preciso 2 días pues tengo un enfermo. Y el encargado dice, anda, yo te cubro. Y bueno, uno sale. Y después uno no le puede decir al encargado, no, me voy a comer, que usted con la vaca. No, no es cierto. Por más malo que sea el patrón. Por ahí, uno gauchada con gauchada. Cuidar a tu hijo es un derecho, no un favor a gauchada a tu patrón. En general, en el campo, la mayoría de la gente no se plantea que el empleado tiene más derechos de los que realmente tiene, debería trabajar un poco menos, que esa famosa frase que dicen, sobre todo los de la sociedad rural, de que el campo no para, es cierto, pero el que no para es el campo, pero el empleado sí tiene que parar, no puede trabajar las 24 horas por día. Pero hay una cosa que es clara, para que el empleado pare, el patrón tiene que tener más de un empleado, y tiene que tener 2 o 3, y le sale mucho más caro. Entonces lo que no le conviene es eso. Por eso es tan fácil la frase, el campo nunca para. El patrón sí para. Esta forma de vivir se naturaliza y en muchas ocasiones ni siquiera se cuestiona por temor a quedarse sin trabajo, que implica además quedarse sin vivienda y sin cobertura médica. El derecho del trabajador rural, hoy hay que pelear muchísimo por la calidad de vida de la gente, pero mucho por la calidad de vida de la gente. Primero creo que tenemos que dar ese paso y saber que primero que la gente esté bien y después ver qué cositas hay que ir acomodando, pero la calidad de vida de la gente hoy por hoy es fundamental. Tenemos que producir, pero necesitamos los recursos humanos, que son ellos. Entonces creo que sí, que eso es la base fundamental. Y capacitarlo ni hablar. Creo, desde mi punto de vista. Vayas donde vayas, reunión de productores tal vez a la que vayas,
o charlas ¿sí? de empleadores, el kit de la cuestión desde hace 3, 4 años al momento es que no se consigue gente para trabajar en el campo. Y una vez, y bueno, y no se consigue gente para trabajar en el campo porque la gente tal vez pide cosas, ¿no? Que está mal visto que las tenga. Entonces yo siempre digo que no sé si es que no se consigue gente para trabajar en el campo. Para mí la situación es que no hay condiciones dignas para trabajar en el campo. Si vos a la familia no le das una vivienda digna, como tal vez la tiene en otro lugar o en otro tipo de trabajo, un sueldo digno, y obvio que no se va a conseguir gente para trabajar en el campo. A lo mejor si vos pagás un poco más y le das una vivienda digna y le respetás las horas de trabajo, que esa es otra cuestión. El trabajador rural trabaja de lunes a lunes y si en lo posible 20 horas por día. A mí mi padre me dijo una frase hace muchos años de un profesor de él y que todavía sigue siendo vigente. Un profesor que tenía él le decía: ¿y por qué es tan importante la educación? Porque si el caballo razona, se acabó la equitación. El día que el chacarero, que el productor se dé cuenta de lo que le pasa, no lo van a montar más. Es importante poder visualizar y sentir que la organización y la participación activa es la gran herramienta política que el trabajador rural tiene para generar el cambio. De tu pelo soy, hijo de tu cuero, soy el olvidado de la alcancía del tiempo, el que se quedó de pie poniéndote el pecho. Flor obrera soy, silvestre de espuma, cuando el tren se va, miro en las vías la luna, pensando tal vez mi pueblo encuentre fortuna. Mi bofe se hinchó cuando repartieron, de mí no se acuerdan, dicen que nunca me vieron, que no soy de aquí, que ya no tengo remedio. Soy el olvidado, el mismo que un día se puso de pie, tragando tierra y saliva, camino hacia el sol para curar las heridas. Una herida soy, buscando el salario, maestros de pie, cuidando pichones blancos, que madurarán iluminando este pago. Cierto, duende, cierto. Soy el que quedó en medio de los ranchos, guacho del fiao, amate y guiso inventado. Hambre y rebelión fueron creciendo en mis manos. No quiero de más, quiero lo que es mío. Al mazo trampeado quiero torcerle un destino. Levántate, cagón, que aquí cantó un argentino. Soy el olvidado, el mismo que un día se puso de pie, tragando tierra y saliva, camino hacia el sol para curar las heridas.
allá, libertad de